Primero, nosotros del observatorio nos gusta partir de aclarar que nuestra visión de la Argentina es que es una economía periférica y dependiente, ¿no? Es decir, es una economía que en gran medida se ve muy influida, muy impactada por los ciclos de la economía global, ¿no? Entonces, cuando sucede una pandemia, cuando sucede una crisis global, eh, el impacto en Argentina seguramente puede ser más grande, más importante, eh, eh, para bien o para mal, digamos, que el impacto en países que logran, digamos, cierta mayor autonomía, ¿no? En ese sentido, hay dos grandes canales por los que entendemos nosotros que esta situación bélica puede impactar en Argentina. Por un lado está el canal comercial, ¿no? Que tiene que ver con el impacto en las exportaciones y las importaciones de Argentina. Y por otro lado está el canal financiero, más ligado, ¿no? A los movimientos de capitales y a los movimientos, sobre todo, del dólar. Que después, obviamente, todo termina repercutiendo en gran medida en las dos grandes variables adentro de Argentina principales, que son la inflación y el empleo. Por el lado comercial, hay varios efectos de esta situación. Por un lado está, obviamente, el incremento de ciertos precios, ¿no? Sabemos que Ucrania tiene un rol importantísimo global, en tanto por ahí pasan los gasoductos que llevan la energía a Europa. Con lo cual, el primer efecto es un incremento muy fuerte del precio del gas y el precio también del petróleo, ¿no? Que es algo que impacta negativamente en Argentina, sobre todo el tema del gas, por el hecho de que hoy en día somos importadores de gas, ¿no? Importamos sobre todo gas desde Bolivia, lo cual nos va a impactar en un aumento de los precios de ese gas, en una mayor erogación de divisas para conseguir ese gas y en un impacto en los precios internos. Por otro lado, también suben los precios de los commodities, principalmente el trigo, pero también el maíz y la soja, así como también el oro y bueno. Esto tiene un doble efecto, ¿no? Por un lado, son bienes que nosotros exportamos. Entonces, a nosotros exportarlo es beneficioso para nuestra balanza comercial, en términos de que exportar las mismas toneladas de trigo, de maíz y de soja nos va a reportar una mayor cantidad de dólares que ingresan a la economía. Con lo cual, de alguna manera, las reservas del Banco Central por ese lado tenderían a fortalecerse y eso es un dato positivo para la macroeconomía. Por otro lado, tiene la contracara que siempre tienen estos incrementos de precios internacionales de commodities, que es que estos precios repercuten directamente en los precios internos de los alimentos, ¿no? Sobre todo por el lado de la harina y de la carne, siendo que los animales consumen, ¿no? Maíz para poder alimentarse. Pero seguramente tenga una repercusión en ese sentido y que seguramente eso impacte sobre todo en las clases más bajas, que son las que un mayor porcentaje de su consumo se dedica exclusivamente a la alimentación. Dentro del canal financiero, lo que podemos esperar son efectos negativos puros, podemos decir, en términos de que, en general, cuando suceden estas crisis económicas, los grandes capitales financieros internacionales tienden a salir de los países emergentes y a refugiarse principalmente en las economías más sólidas, principalmente en Estados Unidos. Por eso es que ya nosotros veníamos de varias semanas, a partir de que se anunció el principio de acuerdo con el FMI, de baja de los dólares financieros, y ayer empezamos a ver un leve rebote, que fue menor al que se vio en otras economías, esto también hay que decirlo. Tiene que ver un poco con que Argentina ya sufrió una gran salida de capitales a partir del 2018 en adelante, ¿no? Ya la intromisión de capitales extranjeros en Argentina se redujo fuertemente durante 2018, 2019, incluso 2020, y eso significa que estamos un poco menos expuestos, pero bueno, es muy probable que si este conflicto se extiende en el tiempo, veamos una mayor subida del dólar financiero, lo que quiere decir mayor precio del dólar blue y mayor brecha. Para empezar con el tema del acuerdo del FMI, nosotros del observatorio lo caracterizamos como un acuerdo muy excepcional dentro de los marcos del FMI. Bastante excepcional en términos de que las condiciones que propone entendemos que son más laxas que en otro sentido, ¿no? En algunos elementos son más duras, como puede ser en el financiamiento monetario del déficit, o sea, en las metas de emisión monetaria, pero en general, comparando con los acuerdos del FMI del mundo, vemos que es un acuerdo bastante excepcional y donde el FMI cedió bastante. Salió un comentario de Varoufakis, el ex ministro de Economía de Grecia, que en su momento renunció al gobierno de Grecia cuando Grecia acordó con el FMI, donde él plantea, bueno, él dice que no hay que acordar con el FMI prácticamente en ningún contexto porque es legitimar la estafa que fue la toma de la deuda del gobierno de Macri, pero también dice
de cualquier manera yo reconozco que esta negociación por parte del gobierno es extraordinaria porque este es el mejor acuerdo que jamás firmó el FMI. Me parece que es difícil que el cambio de contexto modifique los puntos a los que se llegaron, porque ninguno de los dos actores me parece que está dispuesto a ceder más. El FMI podría decirle, mirá, la tarifa de gas va a aumentar muchísimo más, el costo del gas va a aumentar muchísimo más, entonces yo necesito que reduzcas los subsidios muchísimo más. Y el gobierno le va a decir, eso es imposible. Y el gobierno le va a decir, mira, el contexto internacional, financiero, más presión sobre el dólar, voy a necesitar devaluar un poco menos, ¿no? Voy a necesitar que el dólar oficial vaya por debajo de la inflación en vez de a la par de la inflación. Y el FMI le va a decir, eso no te lo voy a ceder. Me parece que las metas, en ese sentido, algunas van a ser, se simplifican y algunas se complican más, ¿no? Veremos obviamente cuál es el resultado. No es lo mismo tampoco un escenario en el cual este conflicto termine dentro de una semana, que podría ser, o podría extenderse el conflicto por quién sabe cuánto tiempo. No es lo mismo un escenario que el otro, obviamente. Estados Unidos ya anunció una serie de medidas de restricción sobre Rusia, pero está en discusión un punto que es el más central. Las medidas que anunció hasta ahora tienen que ver, ¿no?, con sanciones para ciertos bancos, con reducir las importaciones de Rusia, con complicar ciertos trámites de los visados. El gran tema en discusión es la posibilidad de desconectar a Rusia del sistema SWIFT, ¿no?, que es el sistema que utilizan la gran mayoría de los bancos mundiales para realizar las transacciones. Esto tiene un antecedente que es con Irán en el año 2012, donde la desconexión del sistema SWIFT hizo que se redujera muy abruptamente las transacciones que podía hacer Irán con el mundo, ¿no? Lo que hace es que vos no podés transaccionar, tus bancos no pueden transaccionar con otro, entonces no pueden enviarse dólares, no pueden efectuarse pagos. Creo que es difícil que eso suceda, sobre todo porque no va a tener un impacto solamente en Rusia, sino que va a tener un impacto global en la economía. Porque así como Rusia necesita exportar sus bienes al resto del mundo e importar bienes al resto del mundo, el resto del mundo también necesita de los bienes de Rusia. Es decir, la gran mayoría de la energía que consumen en Europa, decíamos, viene de Rusia. Es un tema que está en discusión. El presidente de Ucrania está reclamando eso, pero que implicaría una decisión realmente muy fuerte. Lo podemos comparar con una bomba nuclear a nivel económico, ¿no? Desconectar a Rusia del sistema SWIFT sería tirar una bomba nuclear a nivel económico, que las consecuencias terminan siendo impredecibles para todos.